Bueno, quería compartir algo que empezamos el otro día. Eh, ¿Cuántos tienen Biblia? Trajeron acá, algún tipo de Biblia. Ahí está, levante la mano porque los veo todos. Ah, bien, son varios. El micrófono no está, Lean, ¿no? ¿No lo veo, Lean? ¿Está el micrófono? Bueno, excelente. Muy bien, vamos a abrir todos en Hechos 4. Los que estuvieron la última vez que charlamos, había dos personajes bastante interesantes, dos amigos, dos socios, dos discípulos, que se llamaban, a ver si alguno que estuvo se acuerda, los del grupo casero se van a acordar porque la tienen re clara ya, están pero afilados. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién me puede decir? A ver, Hechos 4, Hechos 3 habíamos visto. Pedro y Juan, muy bien, Pedro y Juan, que habían sido, dijimos, primero, ¿qué eran? ¿Quién me puede decir? Pescadores, socios. Eran socios en los negocios. Pedro y Juan eran lo que diríamos socios hoy. Así que Pedro y Juan, que hicieron toda una escuela de 3 años con Jesús, de repente entran al templo y sanan a una persona enferma. Y bueno, el otro día contamos un poco qué había pasado en ese momento. Y yo les conté, justo lo hablábamos con Andy ayer, de cómo se habían, no sé si se acuerdan, cómo se habían admirado del templo. Entonces, Señor, mirá este templo, ¿no? Pero no se había quedado ahí. Yo les traje algunas imágenes, a ver si lo prendo primero. Ahí va. Algunas imágenes de cómo se veía el templo en ese momento. No era una catedral, lo que llamaríamos una catedral de hoy, ni siquiera la más importante. Tal vez no sé la de Roma, no la conozco, no está Carlos para contarme, pero más o menos de afuera, si ustedes lo vieran, era una cosa así. Si lo quisieran ver por adentro, esas columnas, a ver quién me puede decir de los que estuvo conmigo, ¿cuánto tenía esas columnas más o menos de alto? 9 metros, mirá cómo tenemos todos. Vamos, Germán. Así que era un templo con columnas de 9 metros. Pero no solo eso, miren la imagen, no sé si para mí, para la izquierda, para la derecha, la altura, ¿no? Dice que estaba armado sobre una planicie de piedra eso. Y más o menos para que lo vean, tenía 4 pisos. El templo había sido reconstruido 3 veces. En realidad los judíos, como no querían al que llamaban Herodes el Grande, no le tomaban que él había sido un constructor, pero fue el que hizo la construcción más grande, más importante. De hecho, dicen que eran las obras más importantes de esa era, de ese momento. ¿Quieren compararlo con el templo de Salomón, tanto que nosotros leemos? Miren, ahí están. El chiquitito es el templo de Salomón. El más grande es la parte de adentro solamente del templo de Herodes el Grande. Por ahí abajo hay una cancha de fútbol. Ahora se las voy a mostrar mejor. Ustedes para que tengan... Ahí está la parte chiquitita del medio, lo que habíamos visto antes. Y la cancha de fútbol, no tengo como... A ver. Estoy muy lejos de lo que les quiero mostrar. Si me voy para adelante, Juan, complico la... Oh, no sé quién está ahí. Así yo miro también con ustedes. A ver. Ah, está acá. Está bien. Vamos a sacar un poquito esto. Así que... Y tiré algo, ¿no? Bueno. Esto que está acá, eso es una cancha de fútbol. Era grande, ¿eh? Estoy tironeando mal, pero vamos a dejarlo ahí. O traerlo más acá. No se va a enojar mucho. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Fíjense, terrible tamaño que tenía el templo. Así que ustedes
Miren, estas son las dimensiones aproximadas. La parte de adentro que hemos visto, 200 metros por 140. Los laterales, 480 metros. Y la amplitud, 280 metros. Así que ahí estaban Pedro y Juan. No era, nos encontramos, che. Así que cuando se sanó, ustedes saben que lo que tenían que hacer era hiperresistente. El glorioso monumental, ¿cuántas personas abriga? A ver quién me sabe decir. Dani, ¿vos sabés? ¿Cuánto? Más o menos, está bien. 70, es más grande de todos, dice que va a ser. 70.000. ¿Saben cuánta gente había más o menos en esta época que se quedaron? Porque dicen que fue uno de los años donde más gente fue. ¿Saben cuánta gente iba? 250.000. Así que este templo, con todas sus subsuelos, podía soportar 250.000 personas. Así que esa era la Pascua, mucha gente se quedó, alguna se había vuelto, pero había mucha gente. Así que cuando alguien se sanó, y ahora vamos a entrar, Pedro y Juan le empiezan a hablar a la gente, no había 10 personas. ¿Qué empezó a pasar? Che, se sanó uno que tenía 40 años. Vengan a ver. Y entonces aparecieron los personajes que vamos a ver ahora. Así que vamos a abrir Hechos 4:1. Cuando lo tengan todos me dicen, acá lo tengo, ya está. ¿Ya está? El micrófono está por ahí. ¿Lean? Sí. Ahí está. ¿Quién me lee 4:1 y 2? A ver quién se anima. Allá. César me va a leer 4:1 y 2. Se lo vamos a ir pasando el micrófono así, no se preocupen. No nos vamos a dormir. Pedro y Juan ante las autoridades. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Bueno, así que Pedro y Juan predicando y aparecen 3 tipos de personajes. El grupo Bacero está afilado, ya saben todo lo que viene, pero vamos a empezar por el primero. ¿Quién sabe quiénes eran los capitanes de la guardia? Eso en un segundo, pero bueno, ahí está. ¿Qué eran? ¿Alguno? ¿Qué eran? A ver. Muy bien, eran judíos escogidos de los levitas. ¿Está bien? No eran romanos. Esa es una cosa que nosotros empezamos a intentar saber quiénes estaban. Tiene sentido quiénes estaban. Y ahora lo vamos a encontrar. Eran miembros principales de las familias sacerdotales y eran los segundos en rango después de quienes eran los sumos sacerdotes. Después aparecen otros personajes, que eran los saduceos. Muy bien. Dentro de los judíos había 2 partidos. Ya había política. Unos eran los fariseos. Muy bien. Eso nos suena, ¿no? Los fariseos. Y los otros eran los saduceos. Alguien que me lea Mateo 3. Mateo 3:7. ¿Quién me puede leer Mateo 3:7? A ver, levante la mano rápido, que así como dice en la televisión. Allá está. Lean, ahí está. Mateo 3:7. Otro que me vaya buscando, Mateo 16:1. ¿Quién me va a buscar Mateo 16:1? Así ya vamos ganando tiempo. Levante la mano. Mateo 16:1 a la 1, a las 2. César, ya, ¿quién más se anima? Acá. ¿A dónde? Ahí está, Guada. Alguien que me busque Mateo 22:23.
De este lado quiero a alguien. A ver, ¿quién me puede buscar? Mateo 22, 23. Lo va a tener que leer con... ¿Quién? ¿Nadie? Ah, Isabel. Isabel me va a leer Mateo 22, 23. Y le vamos a pedir... Mateo, ya que estamos, 26, 14. ¿Quién me puede leer? Fran. Vamos, Fran. Siempre Fran. Vamos, Fran. Y ahora uno más. Hechos 23, 6 y 7. ¿Quién me puede buscar? Esperá, decímelo. Anthony, siempre me confundo, no quiero decirlo mal. Bien, Anthony. Muy bien, vamos a ir hasta ahí. Así sabemos quiénes son estos personajes, porque si no, no entendemos por qué están o por qué no están. Así que el primero que íbamos a leer era Mateo 3, 7. ¿Quién lo tenía? Vamos, Benja. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Muy bien. Así que los fariseos y los saduceos, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, decían, bueno, yo también me voy a bautizar. Pero Juan se empezó a pelear con ellos. Ya Juan, que era el que preparaba el camino, dijo acá, hay algo que no me gusta. ¿Dónde más aparecen? Mateo 16. 16. ¿Quién le iba a leer? Guarda. Yo. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Bien, el 4 dice, esta generación malvada y adúltera, dice Jesús, busca una señal milagrosa, pero no se les dará señal más que la de Jonás. Y Jesús los deja y se va. Esa es la relación que tenía Jesús con los fariseos y con los saduceos. Mateo 22, 23. Oyendo esto se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él No, los saduceos. me equivoqué yo, perdón. 22, 23, ¿eso? Sí, 22, 23. Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Acá. A ver, Marcos 12, 18. ¿Cambio? Sí, por favor. Dale, perdón. Pues yo me equivoqué ahí entonces. Marcos 12, 18. $12.18. 12, 18. Quiero leer y no. Y no yo. Acá estoy, disculpen. Dale. Dale. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo. Ay. Muy bien. Una clave que acabamos de encontrar. ¿Qué decían los saduceos? Que no había resurrección. Vamos a hacer una pausa acá. Había una más que yo les dije. Y una más, sí. Esas dos las vamos a ver. Pero fíjense, ¿quién tenía Hechos 23, 6 y 7? ¿Quién le había dicho que le iba a leer? ¿Nadie? Ahora. Ahí. Leer de vuelta ahí con el... Sí, yo quiero un mate también, ¿eh? ¿Tienen mate? ¿No? ¿Se quedó sin pila? Bueno, se lo leo. Lo acaba de leer Cari. Pero dice, Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me estás jugando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y ahí ¡fua!, se dividió todo y se agarraban las piñas entre los dos partidos. Así que, para tener una imagen, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran de un partido legalista, llamaban fariseos separatistas. Querían estar separados, habían nacido así. Eran estudiosos de la ley, de la tradición de los ancianos, de lo que y había surgido más o menos en el año 3 antes de Cristo. ¿Qué pasó? Después del exilio, la monarquía desaparece.
gubernamental de los israelitas, y entonces los judíos fundan una comunidad que es mitad Estado, mitad iglesia. Ahí está de vuelta. Bueno. ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? Básicamente la mayoría de los judíos creían las interpretaciones de la escritura que tenían. Así que esos eran un grupo político y religioso dentro de la comunidad de los judíos. Y el otro eran los que aparecen a buscarlos acá. ¿De dónde venían los saduceos? Los saduceos venían... ¿Soy yo o este? ¿Lo cambio? Los saduceos venían del linaje sacerdotal. ¿Quién había sido el primer sacerdote? ¿Quién me puede decir? Aarón. Muy bien. Así que venían del linaje sacerdotal y tenían un control especial. Tenían el control del templo. Los fariseos no están porque no tenían el control del templo. Pero además, había una cosa muy importante que hizo que fueran los fariseos los que vayan a buscar a Pedro y a Juan. ¿Cuál era? La leímos antes. A ver quién se puede imaginar. ¿En qué no creían? En la resurrección. De hecho, cuando lo van a increpar a Jesús, le hacen un ejemplo y le dicen, maestro, uno de nosotros tenía una esposa, pero se murió y tuvo una segunda. Y como ellos tenían 7, el número perfecto era 7, tuvo 7 y las 7 veces se murió. Y entonces la pregunta que les hizo, ¿cuál fue? Le dijeron, ¿y de quién va a ser esposo cuando estén en la resurrección? ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no entienden nada. Así que la discusión entre los saduceos y Jesús era fuerte. Pero había una cosa más. Que en Mateo 26:14, no sé si alguno había buscado o no, si no lo leo yo. Fran, dale, Fran. ¿Qué es lo que pasa en Mateo 26:14? Sí, yo quiero un mate. Ay. Fuerte, fuerte, Fran, que estás así bien. Ahí va. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Sigo? Uno más, sí, 15 y 16. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Muy bien. ¿Saben quiénes eran los jefes de los sacerdotes? Los saduceos. Así que los saduceos que le habían pagado a Judas para que entregue a Jesús, para matarlo y terminar con esta idea de la resurrección, se encuentran con Pedro y Juan, que en el nombre de Jesús resucitado, sanan a un paralítico. Entonces, tenía lógica que los saduceos salgan a correr a Pedro y a Juan, ¿o no? Era lo lógico. Y encima, se pusieron a hablar en el lugar donde más gente había. Y encima, el que se había sanado no estaba a 50 kilómetros, era lo que se contaba. Estaba caminando con él. Entonces, aparecen y los quieren amedrentar. Los sumos sacerdotes, además, no creían, obviamente, ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los demonios. Pero tampoco creían que iba a venir un Mesías personal. Creían en que había lo que se llama una era mesiánica, un momento que había que mantener, un status quo que había que sostener. Estaban muy ligados, y ahora lo vamos a ver, a algo que se llamaba el Sanedrín. Ellos, acuérdense que tenían el sumo sacerdote, era de los saduceos. Y el Sanedrín era el gobierno, ahora vamos a ver, que incluía a los ancianos, que era una figura más que ahora va a aparecer, que controlaban la recaudación y que estaban ligados con los romanos. Entonces los romanos que dijeron, bueno, nosotros le damos el poder a ustedes me controlan todo y me recaudan. Y esto les movía el piso, una revolución
donde hay un liberador, un Mesías que llegó, y nosotros ¿qué hacemos con todo lo que tenemos? Entonces basta esto, ¿no? Así arrancó la cosa. Y me queda un último personaje dentro de los 3 que lo van a buscar, que después vamos a hacer un apéndice de una reflexión, pero era el grupo menos poderoso. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Lean, ahí está ahí. ¿A quién fueron a buscar? ¿Quién tiene la Biblia? Tres grupos lo fueron a buscar. El capitán de la guardia, los saduceos, ¿y quién más? ¿Saduce? ¿Y qué más? A ver, está ahí. Fariseos no dice. ¿Quién tiene la Biblia? Están tirando fruta. Sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Miren, se los voy a hacer rápido. Lucas 1, 5 y 6. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías, y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. ¿Cómo era este grupo? Los sacerdotes no eran sacerdotes por vocación, como es hoy, sino que era algo hereditario. Tenías la ley a los 20 años, creo, más o menos, ¿sí? Una persona era presentada, un hijo era presentado delante del templo, tenía que mostrar una legitimidad, ¿sí? Vos venís de pedigrí, ¿cómo se dice? Pedigrí. Bueno, demostrabas, se fijaban que no tenías ningún defecto y te habilitaban, te hacían te hacían una purificación, te daban los hábitos y te habilitaban para hacer ciertas tareas. Dentro de ellas, ofrecer sacrificios, ejecutar ritos. Alguna vez Jesús le dijo a alguno, ¿te sanaste? No digas nada, anda al sacerdote y presenta tu ofrenda. Pero, por ejemplo, no estaban encargados de la enseñanza de la ley. Porque ¿quiénes enseñaban la ley? A ver quién se acuerda. Los escribas. Muy bien. ¿Por qué? Porque eran los que sabían leer. Entonces ellos enseñaban lo que estaba escrito. Así que, y nosotros sabemos un poco de la historia también de Juan, que los sacerdotes servían en el templo, miren esto, 2 veces al año, una semana. Con lo cual es un grupo no tan integrado al poder ese central que había en el templo, sino que era gente que venía, servía, tenía tareas y se retiraba. ¿Está bien? Así que ahí, con esa situación, nos encontramos. Alguien muy, 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 muy interesado de que no siga corriendo la resurrección. Y otros que vinieron también, vamos a sacar a estos, y fueron a agarrarlos. Así que en el versículo 3, prenden a Pedro y a Juan, y como ya no te decía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Está lleno de datos este capítulo, lleno, ¿Por qué los metieron en la cárcel hasta el día siguiente? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué no los juzgaron ahí? ¿Por qué no les dijeron algo? Eso tenía una razón de ser. Cuando vos tenías que tratar, ellos los agarran a la tarde, cerca de las 4 de la tarde se hacía el último sacrificio y después se cerraba el templo. Todo juicio que involucrara vida o muerte se tenía que hacer en el día. Entonces cuando vos te agarraban a la tarde y no te daban 3 cachiporratazos, 2 latigazos, te metían adentro, ya empezabas a entender que la cosa se complicaba. Pero a pesar de eso, dice en el versículo 4, que muchos oyeron el mensaje
y creyeron, y que el número de estos, contando solo los hombres, llegaba a 5.000. Nosotros habíamos visto en Hechos 2 que la comunidad tenía 3.000, así que rápidamente había duplicado o más su cantidad en muy poco tiempo. Verso 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Y ahí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. E hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Bien, ¿quiénes eran los personajes que estaban acá? Anás había sido sumo sacerdote entre el año 6 y el 15. Y después lo depusieron los romanos, pusieron otra persona, y después de él pusieron a Caifás, que era el yerno de Anás. Así que estaban todos vinculados. Y de alguna forma reconocían a Anás como alguien de mucha autoridad. ¿Quiénes eran los ancianos? Lo dije antes. Los ancianos eran las familias más influyentes y ricas de Jerusalén, relacionadas con la fuente principal de ingresos, que era el templo, dentro de los cuales además dominaban la recolección de impuestos para Roma. Así que era algo muy rentable. Pedro y Juan se pasaron toda la noche en la cárcel. Ellos ya habían tenido una situación similar, muy similar a esta. Ya la habían vivido y sabían cómo había terminado. Se las leo. Lucas 22, 66. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Los dos grupos, Pedro y Juan, y me imagino muchos cristianos que querían ver, sabían qué estaban apuntando a hacer con este Sanedrín, dónde querían que terminara lo que iba a pasar con Pedro y Juan, si no contestaban correctamente. Pedro y Juan no estaban intimidados solamente por el inmenso templo, sino por la cantidad de personas inteligentes que había del otro lado y que tenían que intentar contestar de una forma clara, sabiendo que lo que podía pasar se les iba a la vida. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros después de una noche en la cárcel, sabiendo que Jesús había sufrido, lo habían matado, había resucitado, pero había pasado la... ¿Qué hubiéramos hecho cuando nos hubiesen puesto delante tanta gente tan preparada? ¿Qué hago yo hoy cuando me pongo delante de alguien a tener que contestar? Creo que nunca viví un momento de tanta presión. Pero ocurre algo que el Sanedrín no se esperaba. No se lo esperaban. Yo creo que cuando le metieron tantos abogados, tantos fiscales, deben haber mirado y dicen, estos nos los comemos crudos. Pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Bueno, pues sepas bien todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre
está aquí adelante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes y resucitado por Dios. Y ahí sacan algo que no se esperaban y les dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, agregan ellos, los constructores, y que han llegado a ser la piedra angular. Los escribas conocían ese pasaje, sabían de dónde salía. Lo único que le faltaba era una palabra. Salmo 118, 22 decía: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Pero había habido una discusión más. En Mateo 21, 42 Jesús había dicho: ¿no han leído ustedes nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca frutos del reino. Esta discusión ya había estado. Jesús ya la había mostrado. Había algo que venía encadenado. Los gobernantes, al ver la osadía de Pablo y de Pedro y de Juan, y darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no habían estudiado en ninguna escuela rabínica. Acuérdense que ahí eran todos, si no vas a tal universidad y vas a tal. ¿Vos qué sos? Yo soy de los Boston, ¿cómo es? Chicago Boys, y vos sois de los no sé cuánto, ¿no? Los ministros de Economía acá. ¿Y qué escuela sos? Sí, yo soy de tal y les digo tal cosa. Así que no tenían ninguna escuela, pero se daban cuenta que lo que venían diciendo tenía una sabiduría que ya habían escuchado. Y dijeron: no, estos eran discípulos de verdad. No había fotos, no era: no, te encontré en el video en YouTube, vos estabas con él, sino que tenías que, entendiendo quién era, ¿no? Acá yo creo que arranca la persecución, acá empieza el hostigamiento, pero arranca la persecución de la iglesia. ¿Cómo sigue esto? El consejo los amenaza, les dice que no pueden hablar más de Jesús, se dan cuenta que si dejaban que esto avanzara, dicen: bueno, los vamos a prohibir, los vamos a amedrentar tanto que les vamos a prohibir. Y ahí pasa otra cosa, cuando dicen: bueno, está bien, ahora nos contestaron esto, porque los mandan a salir y discuten entre ellos. ¿Qué hacemos? Amedrentémoslos, amenacémoslos para que sientan de vuelta la presión. Está bien, una vez lo dijeron, pero esto no lo van a sostener. Pero Pedro y Juan vuelven a replicarle cuando se amenazan: ¿es justo obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Los volvieron a amenazar, pero no los pudieron tocar. ¿Qué hubiese hecho yo? Esa es mi reflexión de hoy que les traigo. ¿Qué hago yo cuando algo así pasa? ¿Cuán convencido estoy de lo que tengo que decir? ¿Cuán preparado estoy? Jesús les dijo: no se preocupen lo que van a decir. Pero no les dijo: no se preocupen lo que van a decir porque no habían estudiado nada, no habían conversado nada, no habían aprendido nada. Y les dijo: vayan sino porque ya estaban preparados y el Espíritu Santo estaba obrando. Había palabra interiorizada, así como esta, que dice Pedro,
Y estaba en el corazón, y estaba ahí. Entonces cuando tuvieron que hablar, pudieron hablar. Si yo no busco, si yo no tengo, si yo no incorporo, en el momento que tenga que decidir qué voy a hacer, de la abundancia del corazón, va a hablar mi boca. Si mi preocupación es, no sé, les diré Netflix, Instagram ahora para los chicos, Facebook para los más grandes, YouTube. Mira qué bueno. Bueno, lo que vea, lo que escuche, la música que escuche, las letras que tenga, van a ser las que van a surgir de mí. Y cuando voy a buscar, no voy a tener todas las herramientas que necesito. Ellos reconocieron que ellos estaban preparados. No porque habían estudiado en la mejor escuela, sino porque habían estudiado en la escuela con Jesús. Había sabiduría, no estaban chapuceando. Y además había algo más, había poder. Se había sanado a alguien. Para terminar, les quería dejar una reflexión apéndice que me llamó mucho la atención, me dejó dando vuelta y digo, ¿qué significa esto? Este señor se llama Chesterton, es un escritor que escribió un libro que yo leía cuando era chico, se llamaba El candor del padre Brown, era un católico muy inteligente y muy defensor del cristianismo. Tiene algunos libros, algunas cosas muy interesantes. Pero él dijo esta frase que dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y pensaba en los sacerdotes, no en los saduceos, no en los jefes de la guardia, sino en los sacerdotes. No tenían mucho compromiso, 2 veces al año, iban una semana, no eran parte del grupo núcleo del templo. No todos los sacerdotes eran malos, como les leí antes, el papá de Juan el Bautista era sacerdote. De hecho, Juan debería haber sido sacerdote por herencia. ¿Está bien? No todos eran villanos. Pero los de este relato se sumaron a la comitiva. Tal vez ni siquiera estaban de acuerdo con lo que pasaba con Pedro y con Juan, pero se dejaron llevar por el momento, por la agitación que había, por la murmuración, y vamos a agarrarlos a estos. Se prestaron a... Me llamó la atención esto, una medida de cuán desenfocados estamos. Es que empezamos a mirar lo poco importante y lo intrascendente por encima de lo trascendente. ¿Cuántas veces murmuramos y agitamos porque nos preocupan los detalles? Y nos quedamos enfocados en pequeñeces en vez de enfocarnos en lo fundamental. Y simplemente por falta de convicción o por seguir la novedad, vamos atrás de la manada. Si alguno siente que lucha contra ese impulso, leí una regla que tal vez nos puede ayudar, como una regla o un índice de credulidad. Dice la regla con la cual quedan desterrados por completo los chismes, las dudas y las suspicacias. Ante todo el que se acerca a contarnos algo escandaloso, macabro o taquillero, la respuesta dice siempre la misma. Cree todo lo bueno que oigas y solo lo malo que veas. Los sacerdotes podrían haber sido algunos que decían, no, espera, esto no, está bien, yo no soy el que estoy ni hablando, ni el que estoy, pero esto no va. ¿Dónde estaba la diferencia? Es que habían dejado de creer en Dios y empezaban a solamente operar la estructura.
¿Cuántas veces nos puede pasar eso a medida que vivimos la vida cristiana? En algún momento, ¡trac!, empezamos a preocuparnos de cualquier cosa. Ahora vas a ver que cuando volvemos a enfocarnos en Dios, las cosas trascendentes son las que empiezan a importar. Y el resto... Hasta acá la reflexión. Quería compartir esto. El Señor les bendiga. Espero que tengan una linda tarde. Y no sé si queremos seguir.